El apóstol, parte primera. Capítulo 1. Primeros frutos. 7 semanas habían transcurrido desde el memorable día en que en el cerro del Gólgota Jesús de Nazaret había sido crucificado por orden de Poncio Pilatos. Los discípulos y seguidores del crucificado habían salido de la ciudad para ocultarse entre los suyos en el monte de los Olivos, pero ya el enjambre de los Sebionim, los pobres, los desamparados sin hogar, se dirigían a Jerusalén por el estrecho y tortuoso sendero que partía del valle del Cedrón. Bajaban del monte de los Olivos y subían por el valle del Cedrón hasta el barrio de Acra, residencia inmemorable de los pobres de Jerusalén. Se deslizaban entre las festivas muchedumbres de los jerosolimitanos y forasteros que llenaban las calles, y sus grises harapos de estopa se destacaban entre las vestiduras multicolores de los celebrantes. Sin sandalias sus pies, descubiertas sus cabezas, llevaban atada con cuerdas más arriba del talle la tela de estopa con que se cubrían. Las mujeres que los acompañaban no iban mejor vestidas que los hombres, pero a algunas de ellas el negro velo de la viudez les otorgaba cierta distinción, y había una que, por su elevada y esbelta figura y su aire majestuoso pesar, recordaba a los viandantes a Naomi, de regreso a ciudad natal desde los campos de Moab. Los hombres eran fuertes y musculosos, el polvo del camino cubría sus rostros y barbas, llevaban sobre sus anchas espaldas enormes fardos de enseres domésticos, esferas de juncos entrelazados, tiendas plegadas, cuencos, cántaros y cestos de provisiones, cebollas, pepinos, lechugas y tortas. Evidentemente iban a la ciudad para una larga estada. El enjambre de los Sebionim llamaba poco la atención. Jerusalén estaba acostumbrada al espectáculo de grupos de familias y aún de aldeas enteras que llegaban para una visita de varias semanas, pero no se veía ningún niño en esa muchedumbre que se dirigía sin pausa hacia el antiguo muro del rey David, frente a la fangosa fuente del Siloé, a la que las mujeres de los pobres de Jerusalén acudían en busca de agua. Las habitaciones, a manera de cuevas, que presentaban piso sobre piso, el macizo muro eran por tradición refugio de los que carecían de hogar, y ahí los Sebionim podían alejar el imprescriptible derecho del primer ocupante. Gilel, el aguador, que era de la compañía, tenían en uno de los pisos su alojamiento, donde el rabino, que llamaba entonces Mesías, había cenado por última vez con sus discípulos. Pero además del aguador Gilel, había otros que pertenecían a los Sebionim y habían instalado ya sus hogares en el muro de David. Se hallaban listos entonces para dar la bienvenida e instalar a los recién venidos. Algunos de ellos aguardaban al pie de la enorme ruina y ayudaban a las mujeres a subir los estrechos peldaños hasta los pisos superiores. Los hombres desplegaban sus tiendas y las plantaban junto a las de los otros residentes pobres sobre el suelo húmedo frente al muro. Era la época de la gran festividad de los primeros frutos e incontables peregrinos llevaban sus ofrendas a la casa del Señor. Y como estos frutos solo podían ser de los que habían crecido en el suelo de Tierra Santa, el suelo donde fluía la miel y la leche, la gran mayoría de los peregrinos de Pentecostés eran judíos indígenas. Cada provincia mandaba los frutos y hortalizas que más pronto maduraban dentro de sus límites. Había una antigua rivalidad entre los patricios de Jericó, los grandes terratenientes del rico valle del Jordán, y los galileos, más pobres del norte, acerca de quiénes llevarían a Jerusalén los primeros higos maduros tempranamente, antes de la estación, o una nueva variedad de hortaliza, una alcachofa sin espinas, alubias sin hilos, o alguna otra novedad brotada en el suelo sagrado. Un cálido viento del este soplaba del desierto y cubría el fino polvo de las casas, que relucían bajo la fiera luz del sol. En las calles no llegaban a depositarse el polvo, sino que flotaba como una nube en torno a los pies de los incontables peregrinos. La ciudad, llena de a rebosar, hombres y mujeres y jóvenes viejos, buscaban resguardo contra el ardiente calor en las sombras de las arcadas que rodeaban las casas de los ricos en la ciudad alta, junto a la entrada del templo. Otros se agrupaban bajo los toldos de arpillería o ramas que los tenderos montaban en la gran plaza del mercado para protegerse del sol. El polvo y las moscas, sus provisiones de vino, miel, incienso, harina y hortalizas.
Otros aún hallaban refugio en los huecos que quedaban entre las casas en las callejuelas de la ciudad baja. Pero aún, cuando parecía que ya no quedaba sitio para nadie en Jerusalén, los grupos de peregrinos continuaban vertiéndose en ella, y eran todavía absorbidos, no sin cierto grado de orden, pues según la costumbre, los tenderos y artesanos de Jerusalén aguardaban en las calles a las diputaciones de las provincias nativas, y cuando éstas aparecían, llevando sus cestos de frutos tempranos, surgían las exclamaciones de bienvenida. «Oh, hermanos de tal o cual aldea, llegad en paz». Cada grupo marchaba al son de flautas y adufes. Un buey, ofrendas para el sacrificio, abría la marcha. Adornados sus cuernos según los recuerdos y condiciones sociales de la diputación, con costosas cintas o una corona de hojas de olivo, los granjeros de las vecinas aldeas de Modín llevaban las verduras frescas que se consideraban una exquisitez en Jerusalén. Los que venían de áreas más remotas traían frutos que conservasen su frescura en un viaje más largo. En la procesión de dádivas podían verse amarillas espigas de trigo temprano de los ricos campos de Benjamín, mientras que aquí y allá, en el mar de toscas cestas que descansaban sobre las anchas espaldas de los rústicos, relucía una bandeja de oro finamente labrada, llena de higos y mantenida en lo alto por las enolladas manos de un patricio. El segundo día de la traída de los primeros frutos era la fiesta de Pentecostés, la más alegre de todas las festividades judías, pues conmemoraba la comunicación de los 10 mandamientos en el Sinaí. Muchos judíos que vivían en el extranjero y que por tanto no podían llevar sus frutos tempranos al templo, eran sin embargo atraídos a Jerusalén para la fiesta. El área sagrada estaba llena de visitantes procedentes de todos los confines de la diáspora, que llegaban para tomar parte en las brillantes ceremonias, para caer de bruces en los patios del templo, oír a los levitas tocar las trompetas de plata y las arpas mientras cantaban versículos de los salmos. En el patio más interior del santuario, los sacerdotes descalzos y vestidos de blanco ofrecían los sacrificios prescritos para la fiesta durante estas horas. El templo entero era un tormentoso mar de colores, un desfile de vestidos fantásticos, y 10,000 rostros se alzaban anhelosamente hacia la luz que salía del santuario más íntimo. Había judíos de Babilonia con largos mantos abrochados hasta el cuello, judíos de Cilicia y de Cirene con capas de entretejido pelo de cabra. Había judíos de lejanas regiones de Asia, hombres cuyos rostros estaban atesados hasta casi parecer negros, cuyos cuerpos y extremidades eran magros y huesudos, como si las arenas ardientes hubiesen consumido su carne. Había judíos de Persia y de Media, con largas y rizadas barbas y tupidas trenzas de negro cabello. Había judíos pobres de las provincias de Arabia, cuya única prenda de vestir era un lienzo blanco. Había hasta judíos de Roma, que llevaban con orgullo la toga de su ciudad de adopción. En ese día de Pentecostés, 7 semanas después de la crucifixión realizada en el Gólgota, había en un ángulo del patio del templo varios hombres que formaban el centro de un gran grupo de curiosos peregrinos. No era su aspecto de los que llamaban la atención, pues sus vestidos y porte eran de galileos, figuras familiares en Jerusalén. Ropón de estopa, brazos y piernas largos y huesudos, altas cabezas tupidamente cubiertas de rizos negros, enmarañadas barbas, centelleantes ojos, era lo que relataban y su manera de relato. Historias maravillosas, incomprensibles, narrada con desorden y ansioso gesto, como si palparan la historia con sus dedos mientras la relataban con sus labios. El principal narrador era un hombre de mediana edad que llevaba sus años como quien no está acostumbrado a ellos, como si hubiera cargado su vida, no uno a uno y lentamente, sino de pronto y todos a la vez. Su densa y erizada barba y sus ceñidos bucles eran medio negros, medio grises, pero sus cejas, como sus ojos, tenían el brillo de la juventud. Su grave rostro, surcado por las señales de trabajo y de las tribulaciones, daban a las circunstantes una impresión de sinceridad y veracidad, pero su voz era todavía más convincente que su aspecto, pues aunque hablaba bajo, vibraba su inspiración. El lenguaje que empleaba, mezcla de arameo y hebreo, era apenas inteligible, pero sus oyentes
que en su mayoría usaban el griego como lengua materna. Sin embargo, por la intensidad de su convicción, con la presión de su deseo de comunicar sus noticias, obtenía no solo su atención, sino también su comprensión. Contábales algo increíble, que Jesús, a quien Poncio Pilatos había crucificado en la Pascua anterior a aquel Pentecostés, no era otro que el prometido Mesías, que el crucificado había resucitado de entre los muertos y se había revelado a sus seguidores y discípulos en el Monte de los Olivos, donde se habían ocultado después de su muerte para que no les arrastrara la tormenta. Y el narrador continuaba maravillado a sus oyentes con su saber, añadiendo a su propio testimonio la corroboración de las Sagradas Escrituras, citando versículos de los Salmos, de los libros de los profetas de Isaías, que predecía cada uno de su lugar los sufrimientos del Mesías, y que Dios haría surgir la salvación de Israel de la simiente del rey David. Ese hombre, el que Poncio Pilatos había crucificado, era realmente el Mesías, a quien todos aguardaban. Era el primero que hubiese resucitado de entre los muertos. Se había mostrado en carne a sus discípulos, se había sentado junto a ellos, había comido y bebido con ellos, y les había ordenado llevar la nueva a los hijos de Israel y a todos los demás pueblos, aún a los samaritanos, hasta los confines del mundo. Les había ordenado decir a todos antes de que pasaran muchos días, Él, el Mesías, bajaría del cielo y el reino de los cielos empezaría en la tierra. Les había ordenado ir a Jerusalén, los que habían hecho, y comunicar la nueva a la casa de Israel. El narrador dijo, además, que uno de los discípulos se negaba a creer que el extraño que se les aparecía en la carne era que había sido crucificado con Poncio Pilatos, por Poncio Pilatos. He aquí cómo había ocurrido. Ellos, los discípulos, se hallaban reunidos en un desván y compartían el pan según el modo que les había enseñado su maestro. Y de pronto hubo un extraño entre ellos, uno a quien no conocían y que los saludó con la expresión judía, Shalom Aleichem. Su rostro era el de un hombre que había pasado a través de la muerte y sin embargo estaba vivo, y hablaba como uno de nosotros y compartió el pan con nosotros. Así había narrado la historia el discípulo incrédulo. Se hallaba sentado entre otros y era uno de nosotros. Miren sus manos, y vi los sitios donde le habían horadado los clavos. Aún estaba la sangre endurecida en los agujeros y las heridas no se habían cerrado. Y tomó mi dedo y lo metió en la herida. Y entonces supe que era él, que era Jesús de Nazaret, que había sido crucificado por Poncio Pilatos y se había alzado de la muerte como Mesías y Salvador de la casa de Israel. Entre los presentes judíos de Palestina y judíos extranjeros había algunos que recordaban vívidamente el extraño advenimiento del rabino de Nazaret en la Pascua precedente. Había otros cuyo recuerdo del incidente era vago, pero en todos ellos el apasionado discurso del Galileo agitaba profundos recuerdos de esperanza y sueños. Agitaba también el amargo sabor de la desilusión y la vergüenza, pero había otros recién llegados a la ciudad que escuchaban asombrados, pero no comprendían las alusiones, y estos, interrogando a los que estaban junto a ellos, supieron por primera vez la historia de la elevada promesa y la amarga decepción. Tan joven la mañana y ya tan llenos de vino dulce, dijo uno. No solo de vino dulce, sino también de veneno del maligno, dijo otro. Luego una tercera voz, estos hombres no hablan como lo hacen los ebrios. El que presentaba esta objeción era un hombre de Tiro. Como podía verse por su barba habitualmente trenzada, un docto alfarero levantó la voz. ¿De modo que os mandó también a los samaritanos? ¿Oyóse decir alguna vez que el Mesías vendrá para los samaritanos? ¿Por qué detenerse en ellos? ¿Quizás vino para los gentiles también? Sí, para los gentiles también, en los lugares más remotos del mundo, afirmó uno de los enviados. ¿Oyóse jamás decir que un hombre se levantara de entre los muertos? Ved que está escrito, no alabarán los muertos al Señor, y los que duermen en el polvo no le alabarán, dijo uno con ruidosa voz. Por el cíngulo de color que sostenía su ropa extrañadamente plegada, que pendía hasta sus tobillos, mostraba ser miembro de una familia sacerdotal saducea. Acarició graciosamente los pelos de su barba y continuó.
Estos hombres deberían ser arrojados al patio del templo por esparcir tales locuras entre el pueblo. Se volvió a su vecino para explicarle con más intimidad. El hombre recto recibe su recompensa en esta vida, y en esta vida es igualmente castigado el malo. No escuches a estos ignorantes galileos. Durante este cambio de opiniones, un joven se había abierto paso rápidamente por entre la muchedumbre hasta que estuvo al lado del saduceo y frente a los hombres Galilea. Fijó en los últimos ojos, ojo fiero y retador, que parecía centrar en sí el poder de dos, pues su otro ojo estaba casi cerrado, y el pesado párpado sin vida cubría la pupila dejando solo brillar una rendija de blanco. Era evidente que el joven había oído el mensaje de los galileos y el comentario adverso del saduceo, pues apartó la vista de los primeros con una deñosa mueca de sus apretados labios y su delgada nariz de halcón dijo: No es por su creencia en la resurrección por lo que estos hombres deberían ser arrojados al patio del templo. Solo vosotros, infelices saduceos, niegan la resurrección. ¿Qué sería nuestra miserable vida de este mundo si no fuera la gran vida del mundo que vendrá? Esto es lo que enseñan nuestros sabios. Lanzó una mirada hacia el cielo. Deberían ser arrojados de este santo lugar porque toman un hombre colgado y le exaltan como la sagrada persona del Mesías, en tanto que la Sagrada Escritura dice: maldición de Dios cae sobre el que ha sido colgado. El jefe de los galileos, volviéndose hacia los que rodeaban al saduceo y al joven, levantó los brazos y exclamó: esto se cumplió según lo que dicen los profetas, que con una sola voz declaran que el Mesías debe sufrir primero. Oíd estas palabras del profeta: errábamos como ovejas perdidas, cada uno de nosotros seguía su camino, y Dios puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue perseguido y torturado y no abrió la boca. Se le condujo como un cordero a la matanza, y como cordero permanece mudo ante el trasquilador. Así él no abrió la boca, como salen las palabras de los profetas de los labios de estos hombres. Yo conozco a estos galileos, interpuso uno de los presentes en tono de perplejidad. ¿No es este el pescador de Cafarnaúm que seguía al rabino en su vida? Ved cómo el Espíritu de Dios está en ellos. Hablaban con los doctos sin haber recibido instrucción. Judíos, exclamó el joven con calor, estos hombres son falsos y blasfemos. Han dado el nombre del ungido del Señor a un hombre que fue colgado. Habría dicho más, pero en aquel momento sintió que tiraban de su codo. Otro joven, evidentemente su compañero, se había abierto paso más lentamente entre la muchedumbre. Su porte, a diferencia del de su amigo, era sosegado y tranquilo, alto, de gesto gracioso, encuadrado. Su rostro era una barba suave, partido por la mitad su rizado cabello que le caía a ambos lados de la frente. Parecía vástago de una rica familia de una provincia cananea o de la isla de Chipre. Saulo, dijo dulcemente, llegaremos tarde a la disertación matutina de Rabá Gamaliel. Cierto, José, es verdad, contestó Saulo convulsivamente. La cháchara de estos galileos van a privarnos del discurso de nuestro rabino. Y con la misma brusquedad con que había introducido en el grupo, dio media vuelta y se abrió paso hacia afuera. Los dos jóvenes que atravesaban el patio rápidamente hacia la arcada donde el ilustre Rabá Gamaliel debía pronunciar su discurso conmemorativo, pertenecían a la comunidad judía no palestina de Jerusalén. El más bajo y de mayor edad, Saulo, que era todo movimiento e inquietud, como si en sus venas corriera azogue en vez de sangre, procedía de la famosa ciudad de Tarso, en Cilicia, siguiendo la costumbre de todos los judíos piadosos de la diáspora. Su padre le había mandado a Jerusalén para que se sentara a los pies de los grandes rabinos, para que aprendiera junto con la Torá a andar por los caminos de la santidad. Su compañero procedía de la rica provincia Sidonia de Chipre, famosa por sus deliciosos vinos, sus costosas estofas, su incienso y sus minas de cobre, descendiente de un hogar levítico. Él también había sido enviado a Jerusalén por su padre, para que aprendiese el servicio de los levitas y tomase parte en las ceremonias del templo, tales como entonan los cantos de alabanza en los 15 peldaños frente al santuario, cuando los sacerdotes traían los sacrificios como acto de piedad complementario.
Su padre le había comprado una parcela de terreno en Palestina, de modo que no se sintiera un mero visitante en Tierra Santa y pudiera alegar los derechos de privilegios de los nacidos en Palestina. Ambos jóvenes habían pasado sus primeros años en el corazón del mundo gentil, mundo de pecado, idólatra y desesperación. Había visto en torno suyo en esos años un completo caos moral, una absoluta bestialidad, y se hacían entonces a la única esperanza en la tormenta, la roca de Israel. Había percibido, según creía, desde el fondo de su corazón, que sólo existía una salvación para el hombre, el Dios de Israel, a cuyo templo habían acudido para henchirse del espíritu emanado de los rabinos, los sabios y las palabras de la Torá, y ambos se sentían orgullosos de llamarse discípulos del ilustre Rabá Gamaliel. En aquellos días había crecido en Jerusalén un nuevo poder, al lado de la dinastía jasmoneo-herodiana y la hegemonía de los sumos sacerdotes. Era el poder del pueblo, centrado en los jefes de los fariseos. Como destacando representantes de los fariseos, Rabá Gamaliel mantenía una gran mansión que era frecuentada no solo por rabinos y alumnos, sino también por hombres de ciencia secular y mundana, y por hombres ricos e influyentes que se sentían atraídos por los fariseos, tales como Nicodemo, Ben Gurión y el fantástico Ben Calvá Sebuá. Del extranjero también, todo fariseo con suficientes recursos e influencia procuraban que su hijo, enviado a estudiar a Jerusalén, fuese recibido en la casa de Nasí, príncipe o maestre, jefe de los fariseos. Ser contado entre los alumnos de Rabá Gamaliel no era solo motivo de orgullo, era también un importante paso adelante para quien soñase con una carrera. Era además garantía de una educación acordada con la mejor tradición de Gran Hillel. Mientras los dos jóvenes se abrían paso rápidamente hacia la arcada de Rabá Gamaliel, el de Tarso continuó las acusaciones con su compañero, había interrumpido. Un Mesías que fue crucificado, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos, exclamó violentamente. ¿Dónde aprendieron tales cosas, sino entre los paganos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos cananeos, cuyo Adonís se levanta de la muerte? ¿Somos babilonios, cuyo Bel-Marduk muere y vuelve a la vida? ¿O ya vi bastantes, y más que bastantes, abominaciones de estas en mi ciudad natal? Estas son cosas de paganos, estas son las abominaciones que querrían plantar en el huerto de Israel. Hay que arrancarlas de raíz, digo yo. Pero Saulo, ¿cómo puedes comparar estas creencias paganas con lo que predicaban los hombres de Galilea? Se basaban en nuestros profetas, no niegan a nuestro Dios ni se apartan del modo judío. Al contrario, llaman a los hombres al arrepentimiento y se preparan para el gran día por venir. ¿No te asombra que las palabras de Isaías convengan también a la muerte de su Mesías? ¿No creemos también nosotros en la resurrección? ¿No hay en las palabras de esos hombres algo que nos conviene meditar, Saulo? José. Saulo detuvo a su compañero y fijó en él la ardiente mirada de su único ojo, mientras apretaba los labios advertidoramente. Sin embargo, parecíale a José de Chipre que el ojo ciego, medio cerrado, de su compañero le examinaba con igual atención y procuraba penetrar implacablemente el secreto de sus pensamientos. Tras una breve pausa, los compañeros reanudaron su camino. ¿La esperanza de Israel? ¿El ungido del Mesías? ¿Uno que fue colgado?, dijo estallando Saulo. Aquel a quien ha de venir cabalgando en las nubes, asistido por sus legiones del cielo, que ha de cosechar las naciones del mundo y dejarlas como gavillas a sus pies. Aquel de quien el rey David cantaba: dentro de poco haré de las naciones del mundo escabel para tus pies. A quien Dios ha designado para luz de los pueblos, el escogido de Dios que estaba con él antes de la creación del mundo. Tomáronle y sacrificaron como un cordero de gentiles, y no llamó en su ayuda a las huestes celestiales. Pero ¿no oíste al hombre citar al profeta Isaías? Fue conducido como un cordero a la matanza, y por los pecados de mi pueblo fue herido, y halló su fosa con los malos. No porque hiciera el mal, Dios nos guarde,
fue castigado, sino porque voluntariamente tomó sobre sí nuestros pecados, llevó la carga de nuestra enfermedad y fue afligido con nuestras transgresiones. ¿Quieres decir? Preguntó el joven de Tarso, y se detuvo otra vez un momento mirando severamente a su amigo. Yo personalmente no quiero decir nada, pero digo que las palabras de los Galileos hicieron surgir muchas ideas en mi mente. No se habló más entre ellos durante el resto del camino. A poco llegaron a la arcada de la Basílica de Herodes, donde Rabá Gamaliel predicaba aquella mañana. El elevado sillón de piedra del maestro estaba construido dentro de la cueva del muro. Los alumnos más antiguos estaban sentados a sus pies, en bancos bajos. Los nuevos se hallaban de pie tras ellos, en semicírculo. Todos mantenían atentos los ojos en el orador. Rabá Gamaliel era un hombre delgado, avanzado en años, pero de aspecto majestuoso. Llevaba la cabeza cubierta a usanza de doctos, con una especie de turbante negro del que caía un velo hacia atrás. Sobre sus hombros la larga barba blanca, que casi llegaba a la cintura, encuadraba un rostro grave, arrugado. El discurso que había escogido para aquella mañana de la festividad no trataba de la ley ni de las minucias de la observancia religiosa. Estaba dedicado a las reglas de la conducta, los principios de las relaciones humanas que se habían acumulado en los dichos de los rabinos y habían sido encuadrados en los sistemas enseñados por sus ilustres abuelos, el venerable Hillel. A estas reglas y principios Rabá Gamaliel agregaba sus propios comentarios y observaciones. He aquí los que los dos jóvenes oyeron al acercarse y unirse a las filas de los oyentes. Escoge para ti un rabino que te mantenga apartado de los caminos de la duda. El hombre tiene un solo enemigo, y este es su propia falta de certidumbre, por la cual vaga ciegamente por los bosques de sí mismo. Si tienes dudas, búscate un maestro e interrógale. No persistas en pagar continuos diezmos con dudosas medidas. No estés eternamente incierto acerca de si estás cumpliendo tu deber, pues Dios prueba los sentimientos más íntimos del hombre, el que desea tu buena intención. Y si tu intención es pura, todo es puro, pues Dios desea la bondad en el corazón del hombre. Y si sabes que existe uno que ve tus pensamientos y ante el cual debes rendir cuenta de todos tus actos, nunca dudarás. El temor de Dios te mantendrá en el camino recto. Búscate un rabino y maestro y colócate bajo su autoridad. Saulo y José meditaban atentamente estos aforismos y los aplicaban, cada cual a su modo, a los incidentes de aquel día, y al regresar de las disertaciones a través del tumultuoso patio del templo, sus corazones se agitaban con una nueva inquietud. Bellas palabras las que el rabino ha pronunciado hoy, dijo José Barnabá. El hombre necesitaba un guía, necesitaba el respeto que inspira la autoridad, un hilo donde asirse. En otro caso es como una oveja perdida. No solo el hombre, murmuró Saulo de Tarso, todo el mundo debe ponerse bajo el mando y la dirección de la autoridad. Llegaron al atrio, donde más temprano habían encontrado a los predicadores galileos. Estos no estaban ya, pero no se habían desvanecido completamente la multitud de los que escuchara. Pequeños grupos de judíos, palestinos y extranjeros discutían la extraña nueva que habían oído. Y una Babel de lengua surgía de las gesticulaciones figuras, un babilonio de elevada estatura, estrechamente envuelto en su manto, alzaba los brazos al cielo y se balanceaba hacia atrás y adelante como poseído por un espíritu sagrado. Padre que estás en los cielos, exclamaba, ¿será posible que nos hayas mandado a tu Salvador? Un judío persa hablaba con voz de ensueño. Oí con mis propios oídos lo que dijeron esos enviados. Cada día durante 40 días se les apareció exactamente como había sido en vida. Se sentaba a su lado y compartía el pan con ellos. Mira, exclamó el joven de Tarso, he aquí lo que hicieron los Galileos. El corazón de Jerusalén está empapado en el anhelo de salvación, como un lienzo tejido se empapa en aceite para el fuego en la ceremonia del verter el agua. ¿Qué ocurriría si cae una chispa en el empapado corazón de Jerusalén? ¿Si cae? Repitió José de Chipre. Cayó la chispa ya. ¿No oyes lo que están diciendo esta gente?